Sí, sí, me suena tu nombre, ¿no? ¿Vos ibas al B, puede ser? Iván Raciel. Sí, ¿cómo sabes? Yo iba al vez, ¿verdad? Ah, mira, qué chico es Córdoba, ¿no? Ok, chicos de internet. Sí, 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 me acuerdo de vos, sí, una vez nos cruzamos en el patio, sí. Qué chico, igual, digo, mismo colegio, ¿no? Ah, sí, vos me robaste la merienda una vez, yo me acuerdo. Bueno, bueno, pero no te acordás de esa parte tan fea, es verdad. Pero Bueno, bueno, éramos nenes. Espero que todo. en la UTN no me hagas eso de nuevo, ¿eh? Devolve, Hola, devolvele ahora. No, no, Iván, si me porté tan mal, ahora te voy a invitar yo a una merienda a vos. Ahí está, muy bien, hola. Sería un honor. Muchas gracias, compañero. muy bien. Bueno, listo. Dos más y empezamos. Qué belleza las cosas que encontramos acá, ¿no? Las historias. Vamos, dos más de los lentos y largamos. Muy bien, Ignacio. Ah, Ignacio Bueno, también iba al Villada, ¿puede ser? Creo que sí. ¿Sos vos, tío? ¿Qué haces acá? muy bien. ¿Quién habló ahí? ¿Raciel? ¿Sos vos? Bueno, déjenlo la charla para después, la hacen en privada, apaguen los micrófonos, después se reconoce, se pagan las deudas, se hacen Bueno, amigos de nuevo, etcétera. fue un gusto haberlos visto de nuevo. Buen día a todos y a todas. ¿Largamos? Bueno, fíjense, este libro se alcanza a ver en cámara. Sí, se ve, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué cosa se marca? Fíjense el título y ahí tienen ustedes una novedad. El título está en rojo, perdón, una parte, el otro es una pregunta y la tercera en chiquita es una aseveración. Fíjense la gradación hacia abajo, ¿no? Como pese a predicar la solidaridad, que está en grande y en rojo, seguimos con una pregunta y abajo una aseveración. ¿Mm? Y ahí tenemos un mapa un poco del mundo actual. La pregunta es la siguiente. ¿Está Julián por ahí? Que no lo veo en la barra. Buen día. Hola, profe. Ah, está. Muy bien, Julián, con foto y todo. Yo les hago una pregunta. Piénsenla un ratito. ¿Sos Julián o Carlito? Vos? Julián. ¿Carlito? Carlito. Carles en catalán es Carlos. Sí, me habías dicho. Ah, como Carles Ah, Puyol. Ah, ¿viste?
Si yo tendría que dar clase de fútbol, ahí todos estudiarían, todos contestarían. Pero la pregunta es la siguiente. Empecemos. 1. ¿Qué es la subjetividad? 2. ¿Qué es un sujeto? 3. ¿Qué es la cultura? Dejémoslo ahí con 3, basta. Vayan abriendo el micrófono y jugándose. Podemos empezar por la tercera. Se lo escribo acá. Profesor, ¿me escucha? Perfecto. Yo creo que la cultura son distintas maneras de actuar o de relacionarse, incluso de pensar que puede tener una cierta parte de la sociedad. Muy bien. Muy bien. Ahí va la primera. Se va la primera. ¿Te llegó el mensaje, che? Ah, está, sí. Y la otra ¿qué son los sujetos? Vamos por eso. Vamos, Julián. Vamos, las chicas. Oru. Ahí ya hicieron una punta. Perdón, no sé quién habló, quién es el Tomás. Tomás. Ah, Profe, bien, acá. una pregunta. No, se escucha medio cortado, ¿es mi internet? Debe ser el mío. Pregúntale el resto. ¿El resto me escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Es tu Sí, se escucha bien, internet. profe. Sí, profe, se escucha bien. Salí, Yo volvé a creo que, entrar. disculpe, profe, lo Sí. interrumpí. Yo creo que se escucha bien, pero no sé si ustedes me escuchan bien a mí, porque no sé si es mi internet también. Porque ando Perfecto, con te algunos escucho. problemas. Perfecto. Ignacio, ¿sos vos el que estás hablando? Sí, sí, Yo te profe. escucho perfecto, Sí, brother. profe, soy yo, Ignacio. Sí, bueno, ¿me escuchas ahora perfecto? Sí, sí, profe, me parece que es nomás nuestro internet. Suyo anda bien. Puede Sí, ser. ahí yo lo escucho bien, se mejora. Yo a usted lo escucho bien, bro. Bueno, le cambié el módem, ¿viste? Vamos a entrar por ahí. Bueno, y tienen la pregunta. Ya cultura más o menos, no sé quién es el que dijo algo de cultura. Yo lo podría Yo, profe, traducir. dije lo de cultura. ¿Cómo sos, Naida? ¿Vos? Sí, sí. Perfecto. Che, Iván, podríamos resumir los hábitos y costumbres socialmente aceptadas. Muy bien. ¿Y la subjetividad qué es? O sea, puede ser tomar o pensar algo, Sí, seguí. en analizar algo en base a prejuicios que tenemos nosotros o a nuestras experiencias sin tener en cuenta
O sea, vos te ves influido por cosas que te pasaron a vos o por cómo sos vos a la hora de analizar algo. En cambio, y no lo tomas objetivamente, sino subjetivamente. ¿Puede ser algo así? Bueno. Yo estoy de Yo acuerdo, difiero. Pero no estás lejos, pero vamos a hacerlo muy sencillo, más sencillo. La construcción de los sentidos comunes, que todos aceptamos para vivir en sociedad. ¿Qué tiene que ver esto? La cultura, los sujetos y las subjetividades. Básicamente es la posibilidad de vivir en sociedad y de limar y de eliminar todas las cuestiones que impiden esa convivencia. En síntesis, aceptar las normas. Fíjense el peso de las palabras, ¿no? Y cómo nosotros debemos afinar ese uso de las palabras. Fíjense, les doy un ejemplo bastante burdo, vulgar, pero que me sirve. Muchos de nosotros somos conductores de automóviles, de motos, etc. Desde chiquito, acompañando a nuestros padres o un taxi, vemos cómo hay una línea blanca en el piso y una línea roja arriba. ¿Qué significa eso? Que tengo que parar y esperar que me dé la luz verde. Ahora, ¿qué ocurre si yo transgredo esa norma? Pongo en riesgo mi vida, pongo en riesgo mi patrimonio, pongo en riesgo la vida de los otros. Básicamente, eso es la cultura. La aceptación de normas, de reglas, de lo que regula nuestras convivencias. No se olviden que nosotros somos animales, que la cultura, ¿qué hace? Reprimir esa cuestión primaria de la agresión para convivir en sociedad y aceptar la norma, ¿no? Ahora, ese es un largo proceso de subjetivación. Doy otro ejemplo burdo. Cuando somos bebés, usamos pañales para no mear ni cagar la cama. Punto. Disculpen el lenguaje. Y cuando somos viejos. No pasa nada, profe, no pasa nada. Usted diga. Cuando empezamos a dar los primeros pasos, seguimos con pañales. Hasta que empezamos a dejar los pañales. Entonces, a avisarle a nuestros padres, a nuestras madres, que queremos ir al baño. Es decir, fíjense ese proceso social, que si fuera primaria lo hacemos en cualquier lado, pero ya sabemos culturalmente que hay un lugar específico para esas acciones. Y nos vamos conformando como sujetos. ¿Qué podemos discutir? Perfecto. Ahora, llegar a la agresión es otra cosa. O que te roben la merienda, Ignacio. ¿O quién es? ¿Ignacio o Tomás? Vargas. Que te roben la merienda. Bueno, es una cosa censurable. Es cierto. Con el tiempo hay una cuestión de norma, se acepta, nos hacemos amigos, etc. De allí es que la norma no sancione a niños y sí sancione a mayores de 18 años. Y vamos aceptando la norma.
que para ir al jardín tenemos que llevar el pintorcito, que para ir a la primaria ya vamos con uniforme, y para ir a la secundaria nos peleamos con el uniforme y nos ponemos en la escuela, porque lo odiamos. Bueno, la cultura lo que hace eso es reprimir. La cultura básicamente es represiva. ¿Por qué? Porque si no, no sería posible la vida en sociedad. Reprime, lima, lija, todas esas cuestiones que tenemos primarios. Entonces, es un proceso de construcción de subjetividad y aceptar los sentidos comunes, que hacen posible la vida en sociedad. Ahora bien, nosotros vivimos en un momento de crisis de eso, de todas esas normas se han convertido en valores. Es decir, algo que hace posible, que es valioso para la vida en común. Ahora, cuando se transgrede simbólicamente, puede haber una sanción simbólica. Cuando se transforma esa transgresión en hechos, hay un correctivo penal. Entonces la sociedad va formando nuestros sentidos comunes. Originalmente en la vieja sociedad de los padres, la escuela, los credos religiosos, y posteriormente, en nuestra era, han cambiado, porque quienes nos conforman ya son ese sentido común son los algoritmos. Es decir, muchas veces las redes. Ahora bien, ¿cuál es la tarea nuestra como educadores? ¿Qué es el primer paso de todo pensamiento crítico y científico? Corroborarlo. Es decir, yo pienso esto porque tengo esta argumentación y lo mío se basa en este texto, se basa en este libro, y a su vez esto confluye en experiencias históricas y esto yo lo viví. Digo, la experiencia propia. Es decir, que la cultura, al mismo tiempo que nos enseña a vivir en comunidad, ser parte de esa comunidad, y acá viene la primera palabrita, solidario con el otro, es cuando nos convertimos de sujetos en sujetados. Cuando digo la cultura reprime esos comportamientos primarios o bárbaros, hay tipos que no tienen freno, hay personas que no tienen freno, que no se puede discutir porque ya un cruce de palabras van a las trompadas, se llevan por delante. Una cuestión muy propia de ustedes, digo como franja etaria y que la han vivido en las culturas juveniles, ¿no? Ahora, cuando la cultura no sujeta esas cuestiones, esto se convierte en una guerra. La vida urbana generalmente es muy áspera por todas estas cuestiones. Entonces, ¿quién conforma nuestra subjetividad, nuestro sentido común, nuestros gustos, nuestros afectos, las formas que elegimos, los clubes que elegimos, etcétera? Puede ser la historia, puede ser las afectividades, pero básicamente los más media. Y ahora ni siquiera los más media, las redes, directamente.
Les digo que confronten su experiencia educativa y su experiencia informativa. ¿Qué tiene más peso? Lo que se informa, la lección que les pide el profe, el trabajito, etcétera, o el comportamiento en las redes. Esto es lo que un filósofo francés señala, que hoy no tenemos remedio. No podemos pensar el mundo con viejas herramientas, porque tengo 10 minutos, salimos y volvemos a entrar. Esa subjetividad está conformada en base a ese gusto. Y todo eso es mensurable, es medible. Por lo tanto, estamos sujetos, ya no por la educación, ya no por la familia en gran parte, sino muchas veces por los algoritmos. Es para que pensemos. Por ejemplo, es una portada muy bien lograda esta, ¿no? Porque señala en rojo lo que nosotros olvidamos, nos hacemos una pregunta y aseveramos lo contrario. ¿Qué ha pasado en esta sociedad que ha cambiado tan intensamente de pasar de esos sentidos comunes favorables a las convivencias, que se traducían antes, cuando seguramente usted era niño, ahora nadie le da bola, el bien común? Y ahí estamos en una de estas cuestiones que ha puesto en crisis no solo la provincia, no solo el país, no solo la región, sino el mundo. Pasa hoy exactamente lo que pasa acá, pasa en cualquier parte del mundo. Fíjense, la semana pasada o 2 semanas atrás estábamos cruzados por los incendios, acá muy cerquita, del otro lado de Villa Allende. Incendios bravísimos que duraron una semana. Esta semana lo vemos en California, arrasando viviendas, con muertes y demás. Entonces, ¿qué hace Alexis? Entonces, esto es lo que está pasando. Hemos perdido el sentido de bien común, o que aquí se llama solidaridad. Ahora bien, si ese bien común se ha construido socialmente, ¿qué digo socialmente? En capitales sociales que nos pertenecen a todos, la educación, la salud, etcétera, nos pertenecen a todos. Es decir, es ese capital social, todos ustedes, yo, sus padres, sus abuelos, han contribuido a través de esto, de la construcción de estos bienes sociales. Hoy está en crisis. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con nuestra subjetividad? Nuestra subjetividad aceptó estos episodios como cuestiones normales. Antes de ustedes, yo les preguntaba a una compañera que me tomé el trabajo de anotar las palabras, ¿no? Y relacionarlos con el momento histórico que vivimos, ¿no? Todos los trabajos que ya les voy a anunciar, que de acá en adelante hagamos, todos, va a tener una mirada histórica apuntando la serie a hoy, al presente. No me interesa que me vuelvan a contar la historia. Quiero ver cómo son capaces ustedes de construir algo distinto.
Y obviamente nosotros vivimos un episodio histórico. Ustedes nunca se van a olvidar cuando tengan nietos de decirle a abuelo, de que le van a preguntar, abuelo, vos pasaste la época de pandemia, ¿cómo la recordás? Y acá una compañera suya usaba la palabra reclusión. Y acá vuelvo sobre esta cuestión, ¿no? El peso de las palabras. Así como yo soy una subjetividad sujetada, porque ¿qué nos sujeta? Básicamente las creencias, pero las creencias son palabras, es decir, que estamos sujetados por esa construcción. Reclusión. Ustedes escucharon esta palabra, por la pandemia, por la cuarentena, etc. Es una palabra pesada, es decir, sí, pierdo parte de mi juventud, pierdo parte de mis afectividades, de ver a mis amigos, pierdo días de compartir, pierdo una fiesta de cumpleaños, un asado, etc. Es cierto. Ahora bien, si yo cambiara esa palabra reclusión, porque entre los significados reclusión tiene que ver, es lo opuesto a la libertad. Es decir, reclusión puede decir un preso, un tipo que está preso. Bueno, robé, maté, estafé, etc. Y tengo este castigo. Pero la pandemia no me puede recluir. En todo caso, asiento, estoy de acuerdo con esto y cambio el tiempo que dura aceptando sugerencias de médicos, de infectólogos, etcétera, este momento. Entonces, fíjense, si yo cambio reclusión por otra palabra, aislamiento, que voluntariamente yo me aíslo, me guardo, porque para no contagiarme, y acá aparece otra cosa. Vuelvo a la palabrita. Solidaridad. Para ponerme en el cuero de otro, y yo no quiero contagiarlo. Que yo no quiero contagiar al otro. Puedo hacer con mi vida lo que quiera, punto. Salgo, etcétera. Me enfermo, están las posibilidades. Pero no se acaba acá. Yo soy un sujeto social solidario. Entonces, se ha roto ese primer freno en la cultura. Es decir, la prédica más media es que no estamos recluidos. Entonces yo peleo por mi libertad. Ahora, la libertad también es un pensamiento abstracto. Depende en qué momento. En segundos salgo y volvemos a entrar. Y seguimos. Entonces, ahora bien, ¿esto pasa únicamente acá o pasa en el mundo? Es una problemática global. Es decir, ¿qué pasa acá? Pasa en cualquier nación, más, menos desarrollada, muy desarrollada, etc. ¿Por qué? Porque esta cuestión es global, nos atraviesa. ¿Y qué ha pasado con nuestra subjetividad, con nuestra sujeción, con nuestro sentido de bien común? Hemos declinado muchas cosas.
Es decir, las enseñanzas de la escuela, de la familia, de los credos, han perdido peso. ¿Por qué? Porque es muy difícil competir con los algoritmos en sentido distinto. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos herramientas. Esta herramienta sería fantástico tenerlos en clase y discutir clases presenciales y discutir y etcétera. Ya. ¿Vieron esos ejercicios? A ver, alguien que me pregunte. ¿Vieron eso que hacía, esos ejercicios? Sí, profe. Háganlo ustedes, los jóvenes. Porque ustedes, por la carrera que eligieron, están condenados a tener todas estas contracturas. Ah. Ahí va Iván. Ah, sí, sí. A ver el chat, sí. Sí. Yo a veces termino el día a la miseria. Tendré que ir a un oficio que me haga. O a caminar. La verdad es que tengo miedo. Salgo menos de lo justo. Córdoba, ¿cuánto tuvo? Casi 800 casos ayer. Bueno. Este librito, volvemos a clase. Este librito es un librito relativamente nuevo, de 2017, y es de un sociólogo, un antropólogo francés, François Duvet, como dicen ellos, y lo presentó acá en Córdoba por estos días, hace 2 años. En el 2018 vino, digo por estos días porque ustedes recuerdan la Feria del Libro en nuestra ciudad es en septiembre, ¿no? Entonces, él plantea esto en la introducción, la crisis de las solidaridades, que es un problema que atraviesa globalmente. ¿Por qué? Porque se ha perdido ese sentido común, ¿no? Esa empatía de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Dice,
quiero ir. Nosotros, América del Sur, las Américas, etcétera, en general son todas, por el sistema de gobierno, son todas, casi todas repúblicas. Puede haber alguna monarquía dependiente de otro lado, pero básicamente somos sistemas republicanos y democráticos. Es decir, que como hijos de algún modo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿qué hace? Instaura la República a través de 3 principios. La libertad, que no voy a poner en juicio, ni me voy a referir, la fraternidad y la igualdad. Podríamos sintetizar la fraternidad y la igualdad en la solidaridad, es decir, ponerse en el lugar del otro como construcción subjetiva para hacer posible la vida política en sociedad. Y en esto mismo, si yo me pongo, tengo empatía, que deje de hacer ruido ahí, si yo me pongo en el lugar de otro, me estoy poniendo en el lugar del próximo o del prójimo. Y si me pongo en el lugar de ese prójimo, es porque entiendo que es mi hermano, como especie por lo menos. Es decir, que nuestros sistemas se han conformado a partir de esto, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, del común. Ahora, esos sentidos comunes parten de un Estado potente que puede imponer la norma, la regla, la ley, en beneficio de todos o de mayorías. Ahora bien, esto es más o menos nuestro esquema republicano. Ahora bien, cuando comienza a ser cuestionado esto, básicamente es en los años 80 cuando surge su oficio, el oficio que ustedes están estudiando. Yo, empecé a dar clase acá en esta universidad en el 86. Piensen ustedes, saquen la cuenta, más de 30 años. Ustedes creo que van a hacer la promoción 34, 35. Entonces, nosotros en ese momento no era ingeniería, sino era programación, una licenciatura, porque no tenía ni física, ni química, etc. Cuando cambian los programas, creo que en el 95 recién aparecen las ingenierías, ¿no? Entonces, por esos años, comienza a cambiar estos sentidos comunes. ¿Qué pasa? Se empieza a cuestionar desde las academias los roles del Estado. Piensen ustedes que los estados potentes, sobre todo en la reconstrucción europea de posguerra, tienen un poder. ¿Por qué? Todos lo aceptan porque vienen de un desastre, hay que reconstruir todo, voltear lo poco que quedó en pie y empezar de cero, construir sistemas de salud, sistemas educativos, sistemas sociales, conectividad, transporte, vivienda, salud, servicio, todo. Entonces, ¿quién podía hacer eso? Los estados. Y los estados
sobre todo los Estados Unidos después de 1929, 30, 32, comienzan los Estados Unidos por otra cuestión, por la crisis de Wall Street de 1929. Me llaman un tipo, un estudioso, un profe, se llamaba John Maynard Keynes. Lo llama a Roosevelt y le dice, che, loco, ¿qué hacemos para salir de esto? Fabrica guita, le dice. ¿Y cómo hago? Contratar 100 tipos que vayan de acá a 5 cuadras y que caben una zanja. Y de vuelta otros 100 tipos que vengan cerrándola. ¿Por qué eso? Porque va a poner la guita en el bolsillo. Y estos tipos necesitan comer, necesitan vestirse, necesitan pagar los servicios, necesitan una luz, necesitan consumir, mandan los chicos a la escuela, etc. ¿Y qué hace eso? Quien produce alguno de esos bienes empieza a producir más. Regla básica del capitalismo, ¿no? Quien necesita un servicio, quien le brinda un servicio extiende la red, más puestos. Quien necesita comer va mejorando su comida, va consumiendo más, etcétera, hace que se produzcan más. Entonces, ese mismo modelo expansivo, a través de los estados, encabeza la reconstrucción europea, ¿no? Entonces, entre el fin de la guerra y los 80 se producen los 35 años más virtuosos en la construcción de sociedades solidarias, complejas, igualitarias del sentido común. ¿Qué ocurre en los 80? En los 80 ocurre dos cosas muy importantes. Esto que Nascuy nos llama posmodernidad, otras escuelas hablan de la era tecnotrónica, una mezcla de informática y electrónica, otros de la sociedad del conocimiento, otros de la era postindustrial, es decir, que es el paso de la economía de producción a la economía de servicio. Entonces ya tenemos un mapa distinto. Y hay un estado, todo ese estado de bienestar caro. Entonces en los 80 ocurre una revolución en sentido inverso. ¿Qué es esto? ¿Qué digo? Una revolución, sí, una revolución neocons, dicen los norteamericanos, la escuela norteamericana, neoconservadora, retornar a la etapa anterior. Fíjense, le cito una partecita de la introducción del libro, de cualquier modo está ahí cargado en el aula virtual. A pesar de lo que afirman sus principios, nuestras sociedades eligen la desigualdad. ¿Por qué? Algunos son de la idea que la desigualdad sería fundamentalmente buena para el crecimiento. Escuchen, se los repito. Algunos son de la idea de que la desigualdad sería buena para el crecimiento. Es lo opuesto de lo que yo vengo contando. ¿Por qué? Porque si un tipo es individualista, egoísta, desarrolla un determinado producto, ese producto va a generar muchísima producción, va a generar muchísimos puestos de trabajo. Y es al revés de lo que nosotros entendemos por ciencia. Hoy la construcción de conocimiento no es producto de un genio, es producto de trabajos en equipos, de trabajos en redes,
en cualquier... ¿Quién está haciendo ruido ahí, che? Está comiendo, ¿qué es eso? Bueno. Entonces, fíjense, la solidaridad se ha trasladado al individualismo. Para otros, dice François Divet, la igualdad es un principio abstracto y no un valor por el cual valga la pena combatir. Bien, la igualdad es una abstracción, no existe y no sirve que gaste mi energía. Fíjense, ya ha dejado de ser un bien social. Eso que nos enseñaron, que ha construido la República, que somos todos iguales ante la ley, que somos todos iguales en derechos, los bienes y servicios que garantizan nuestra Constitución como Estado-Nación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, son palabras vacías, son derechos, normas vacías. Entonces, ¿dónde tiene anclaje esto? Básicamente en la década de los 80 en dos líderes, dice Dubé, Ronald Reagan y Maggie Thatcher. ¿Por qué? Porque llevan a cabo revoluciones absolutamente desigualitarias, proclamadas como tal, y atiendan esto. Y no sin apoyo popular en el país. Y con apoyo popular en este país. Una revolución neoconservadora, es decir, retornar a un pasado, apoyada popularmente en contra de sus propios intereses y de sus propios derechos por la sociedad. Ahora viene esto. ¿Qué ha pasado acá? Que las sociedades que luchaban por mayor igualdad, por mayor libertad, por mayor fraternidad, hoy eligen lo contrario. Y acá viene la respuesta. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, profe, silencio a todos. Sí, pero hay uno que no hace silencio. Pero Entonces, acá viene la respuesta. Hay un cambio en la subjetividad. Hay un cambio en esa subjetividad. Hay un cambio en la educación. Hay un cambio profundo en nuestro sistema de valores. Es decir, que aceptamos lo opuesto por lo que luchamos y conseguimos. Entonces, ¿quién hizo el cambio anterior? Los estados. Bueno, lo que hace el Estado ya no sirve más, ni la educación, ni la salud, ni los gobiernos, ni la democracia como sistema son buenos. Ustedes habrán escuchado frases como todos los políticos son iguales, esta escuela de M, esta facultad, este profe, este sistema de salud, el médico me pide una radiografía y me dan turno de acá un mes, etc. Es decir, que hay todo un discurso deconstructivo de esa época. Entonces, han cambiado los sentidos comunes. Es decir, han pasado de una sujeción, estaban sujetos a determinados pensamientos a aceptar otros. Esto, de más está decirlo, ha pasado en los 90. En general, en contra de todos los intereses. Hay una muy buena película que creo que es de los 90 de
una película escocesa que se llama Trainspotting, que está basada en una novela, que no me acuerdo el nombre, donde jóvenes de su edad ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada, han quedado al margen. Han pasado a constituir un ejército de desocupados. Entonces, y se empieza a multiplicar, lo único que hacen es ver sentado sobre una loma, ver cómo pasan los trenes, fuman porro, conversan un rato y nada más, así pasan el día. Es decir, ¿cómo hacemos para que el Estado no gaste tanto? En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro esquema, el Estado se desprende de muchísimas empresas. ¿Qué son las empresas del Estado? Básicamente es capital social. Básicamente es capital social. ¿Qué quiere decir este capital social? La parte del valor significa que nos pertenecen a todos, nos prestan servicios a todos. Les voy a dar un ejemplo. En los 90 se desguaza, quiero terminar con esto porque les voy a hacer unas recomendaciones. Se desguaza, voy a tomar un ejemplo. Los ferrocarriles, el sistema ferroviario. Ustedes saben que nosotros somos un país grande, muy grande, creo que la séptima superficie, séptima, octava superficie de países más grandes del mundo. Por lo tanto, el ferrocarril cumplía una función central. Muchos de ustedes seguramente son de pueblos de provincia que el cese de los servicios ferroviarios, en general en ese momento dejaron a los pueblos sin agua. ¿Por qué? Porque el ferrocarril no solo llevaba y traía personas, sino llevaba y traía productos, entre ellos agua. ¿No es cierto? En las estaciones de pueblo arriba van a ver un tanque que lo llenaba. Es decir, que muchos pueblos directamente desaparecieron. Ahora, ¿por qué se hizo? Porque las escuelas económicas de ese momento decían que había que bajar el gasto público. No hace falta que ingrese en la teoría económica, no lo quiero meter, pero sí decía que una sociedad sana es la que no tiene tanto gasto público. Perfecto, muy bien. Empezó a suprimir esto, YPF, electricidad, agua, etc. Entonces, los que son servicios públicos, cuyo dueño es el Estado, lo concesionó a empresas que compraron esos servicios. Ahora bien, un servicio público no necesariamente debe obtener ganancias, sino proveer esa necesidad esencial. Ahora bien, volvamos al ferrocarril. Los sistemas ferroviarios en el mundo son deficitarios en sí mismos. Siempre dan pérdida. Ahora bien, en el contexto de la economía son superávit. ¿Por qué? Porque permiten transportar muchísimos volúmenes mayores que el que transportan ahora en camión. ¿Qué sé yo? Un vagón de carga del ferrocarril equivale a 3 camiones más o menos con acoplado incluido. Entonces, todo eso se hizo en detrimento del servicio, mayor gasto, encarecimiento de productos y demás. Terminó atentando. Fíjense esto. ¿Qué decía esta escuela económica, no? Que es opuesta a la que yo les señalé de Keynes, ¿no? Keynes, en su teoría económica, no trata sobre la inflación. ¿Por qué? Porque no existía. Ahora bien, la nueva escuela económica
le hace la crítica a Keynes que él no trataba la inflación. ¿Por qué? Porque toma peso una teoría que se llama el monetarismo. Entonces debe haber equilibrio fiscal, equilibrio monetario, las empresas deben ganar, los operarios, los empleados deben renunciar a gastos, deben, entre ellos, sueldos, ganar menos sueldos. Entonces estas empresas crecerían, generarían una gran masa de dinero que finalmente se derramaría en más trabajo, etc. Esta cuestión llega hasta ahora. Y esto es lo que hace crisis con la pandemia. ¿Por qué? Porque se cae ese modelo y todos esos sentidos comunes y todas esas subjetividades y todas esas prácticas culturales. Ahora, ¿por qué se llega a eso? Y acá aparece la cuestión de los mass media. Porque los mass media vivieron repitiendo la incapacidad del Estado, el Estado elefantiásico, los gastos, etc. Y desacreditando, en nuestro caso, la industria propia. Fin. Entonces, hay un gran trabajo sobre esa subjetividad, se han construido nuevos sentidos comunes y se ha degradado la discusión. Ahora bien, ¿cuándo vuelve a aparecer el Estado? Cuando ya no hay ganancias, que se haga cargo de levantar los muertos. El caso de la pandemia. ¿Quién va a invertir en respiradores, en mayores camas de hospitales, en la búsqueda de vacunas, en tratamiento? Los estados. Entonces, cuando está en riesgo, lo primero que colapsa son las clínicas privadas, porque tienen menor inversión siempre que un estado. Entonces, en el mundo, globalmente, el mundo se ha hecho cargo de toda esta cuestión, los estados. Entonces, acá quiero empezar a dejarlo y dejar pensar. Señoritos, punto. ¿Se entendió? ¿Fui claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? Alguien abre el micrófono sin miedo. Kevin, Ignacio, las chicas, Julián. ¿Alguien hace una pregunta? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Muy bien. Sobre lo que Escucho. nos dijo que leyéramos. Había una parte Sí. que dice de recuperar la memoria histórica. Y el Muy tipo que escribió el libro hace Sí. énfasis en de que se está perdiendo eso. Pero no entiendo a qué se está refiriendo. Muy bien, muy buena pregunta y de respuesta no tan fácil. Atendamos. ¿Qué es la historia? Es el backup colectivo de una sociedad. Justamente eso, la revolución neoconservadora es vivir el presente. Punto. Vivimos el presente. No hacia atrás, no nos interesa, no nos venga con cuentos. Una tesis fundamental del 92 es el fin de la historia. ¿Qué dice el profe Fukuyama? ¿Qué dice? Dice lo siguiente, 2 puntos. La historia ha terminado. ¿Por qué? Porque ha triunfado definitivamente en el mundo, porque ha caído el muro de Berlín, ha terminado el comunismo y ha triunfado definitivamente la democracia liberal y la economía de mercado. Entonces no hablemos más, no discutamos más. De acá vivimos el presente. Punto. Y ahí está, vivir el presente es el olvido de toda la experiencia anterior, que es el sentido que yo he tratado de desarrollar esta clase. ¿Por qué se llega a eso?
cómo se construyen las subjetividades, cómo se sujeta esto, cuáles son los horizontes, cuáles son las utopías, el ponerse en lugar de otro, el sentido común, la igualdad, todas son ideas asentadas constitucionalmente, los distintos derechos, etc. Entonces, cuando en los programas educativos, en los mass media, en las tesis, se empiezan a plantear esto, y tiene valor académico, muchachos, estás pensando mal, no servís para nada, eso es viejo, etc. Hasta que ocurre episodios como estos de la pandemia y dice, che, loco, esto pasó tanto, en tanto, en tanto, ¿cuál remedio hay? Bueno, ahora hay muchísima tecnología, muchísimos laboratorios de biotecnología. Muy bien. Entonces, pero todo esto lleva su tiempo. Hasta mientras recurramos a la historia. ¿Qué pasó con la peste negra, con la bubónica, con la poliomielitis y demás? Tan viejo como eso, guardarte. Entonces vuelvo sobre la palabra. ¿Ese guardarse es recluir o es pensar no solo en uno, sino en el otro? Muchas gracias, Matías. Espero haber sido claro. No sé si es Matías el que preguntó. Gabriel. Gabriel. ¿Se entiende mi respuesta? Más o menos. La historia es el backup nuestro. Si nosotros no vamos a la historia y decimos, che, loco, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuáles son las soluciones? Pensemos en la historia, cómo se comportó la sociedad, cómo se comportó el Estado, etcétera. Ahí tenemos un punto de partida. ¿Me explico? Es decir, la historia es el backup, es la memoria colectiva que toda sociedad guarda en su archivo. Ahora, intentar borrarla esa es programar un nuevo sujeto, que viva el día, que viva un presente, que no tengas vínculo con el otro. Es reconstruir las redes sociales. Y esto ha creado un individualismo sumamente profundo y le voy a decir con palabras de Dubet. Dice que se ha creado en la crisis de solidaridad de un nuevo sujeto, absolutamente egoísta y absolutamente individualista. ¿Soy claro? Sí, sí, ahora sí. Gracias. No, gracias a vos tu pregunta. No era fácil. Chicos, me quedan 7 minutos. Escuchen bien. Día 15, 17, 23. 23 van a hacer, de todo lo visto, elijan un tema y una parilla, 2 a lo máximo, sobre un eje que yo se los voy a mandar por aula virtual. Revisen un trabajito. Para el día 30, San Jerónimo, antes de ir a ver los burros ahí al hipódromo, me van a presentar otro trabajito sobre este eje ya. Y nos va a quedar para el final, para mediados de octubre, integrar esos 2 trabajitos en un trabajo mayor que va a tener el valor de parcial. Sale bien uno, cumplen uno, otro, directamente van a lograr aprobar la materia después de que hagamos en foros unos pequeños coloquios donde yo les voy a preguntar algo de su trabajo, cuando tenga alguna duda. Este es el programa evaluativo. ¿Se entiende? Tienen 2 trabajitos, 23 y 30, cortitos, sobre un eje que ustedes elijan de los que yo les propongo. Y a mediados de octubre, 2 semanas más, ya me presentan el trabajo final y con eso, si están aprobados, chao, listo, armo la planilla y a otra cosa.
¿Soy claro? Hasta entonces, quiero que vayan leyendo los textos, nada más. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Tengo 5 minutos. Las chicas. Julián. Orusa Coniglio. Bueno, no preguntan nada. Saludos. A ver si en el chat. Acá, espérenme. Estirarse para la espalda. Mati, tu micrófono, silenciate. Sí, profe, todos claro, claro. Perdonen, recién tenía el micro abierto, estoy acomodando unas cosas, etc. Sería así, 23 y 30. Entonces tenemos que hablar de un tema que nos interese en la materia. Sí, puede ser. Profe, no, profe, fuiste claro. ¿Podrías repetir cómo sería lo de presentar? Calvi, Francisco, muy bien. Acá te tengo en pantalla. Elijan de todos los textos que tomamos una cuestión. No me interesa que me vuelvan a contar lo que pasó en la historia, no. Sino vamos a trabajar en series, cómo esa serie, cómo esos problemas que aparecen en ese momento se repiten ahora. Digo, pienso en el trabajito de 2 hojas de Rojas Mix que les di. ¿Qué aparece? La discriminación y el racismo. ¿Cómo se da ahora? Etcétera. Punto. ¿Cuáles son las ilusiones del chico, formarse, etcétera? ¿Cómo descubre su mundo actual? Este es el sentido de la pregunta que estaba, no sé si quien hizo recién, no sé quién la hizo, pero es una pregunta interesante, no es Matías. Bueno, es eso, nada más. Piénsenlo con todas sus imperfecciones. Entiendo yo su formación, entiendo la crisis que hay, simplemente que lo traten de pensar. Y me lo mandan a mi correo. Van a trabajar de a 1 a 5, el límite es 5, y no me pidan uno más. Acá les escribo. Ahí está mi correo. Cualquier cosa me preguntan, yo estoy siempre conectado, así que yo duermo con esto, así que siempre. Jovencitos, si no hay más preguntas, saludos y codazos. ¿Alguien más quiere preguntar? Chao, profe, gracias. Gracias, Elías. Chao, Francisco. Francisco era el que preguntó. Bueno, salgo, vayan saliendo.